Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar un té buenísimo para aliviar la inflamación de los bronquios. También combate la tos seca, es un buen expectorante y es muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este maravilloso té para combatir las inflamaciones bronquiales, la tos seca, todos los problemas que pueden tener sus bronquios. También los va a limpiar. Necesitamos un membrillo. El membrillo es una fruta que está media ácida, pero pues sabe rica. A mí me gusta comérmelo con chilito y limón y es una maravilla. El membrillo también sirve para hacer jaleas, sirve para hacer mermeladas, para hacer dulce de membrillo que queda riquísimo. En esta ocasión vamos a ocupar un membrillo, pero no precisamente la fruta, sino el tesoro que tiene dentro, que son las semillas. Vamos a sacar las semillas del membrillo. De esta manera. En tiempo de membrillo pues podemos comprar los membrillos y poner a secar las semillas, que son las que tienen. Esto nos los vamos a comer así, como les digo, con chilito y limón. A mí me gusta así. Y en esta ocasión lo que vamos a necesitar son las semillas del membrillo. Vamos a sacarlas así con cuidadito. Un membrillo tiene bastantes semillas, así es de que con un membrillo bien pueden hacer dos tés o 2 días el té con las semillitas. Pero como les digo, si compran varios, lo sacan, pueden hacerse un dulce de miel, de membrillo, una mermelada y utilizar las semillas para preparar este maravilloso té que nos va a ayudar muchísimo a limpiar nuestros bronquios y nos va a ayudar a tener bien saludables nuestros pulmones. Como ven, un solo membrillo tiene bastantes semillitas. Y esta es la maravilla que el día de hoy vamos a estar utilizando para limpiar nuestros pulmones, eliminar esa tos seca y ponernos saludables, ¿verdad? Y este tecito se lo pueden dar a los niñitos, pequeñas cantidades si son chiquitos. Y aquí están las semillitas ya del membrillo. Yo tengo aquí otros poquitos de otros membrillos que utilicé, así es de que tengo un montoncito aquí de membrillos, digo de semilla. Y para hacer este maravilloso té lo que necesitamos es poner a hervir 1 litro de agua, que ya lo voy a poner a hervir aquí. ¿Vale? Y vamos a estar ocupando, para hacer 1 litro de agua vamos a estar ocupando más o menos unas 30 semillitas. Y vamos a guardar el resto de nuestras semillitas para hacer más tés. Como les digo, estas las pueden poner a secar y es muy fácil, o sea, nada más las dejan así al aire libre. Se pueden poner a deshidratar las semillitas y ya las podemos utilizar después cuando las vayamos a ocupar. En este caso nada más vamos a ocupar 30 semillitas de membrillo y un poquito de tomillo. Yo, para que suelten perfectamente sus componentes, le voy a dar aquí unos apachurrones aquí a las semillitas, así a medio cortarlas, porque no se pueden apachurrar. Y ya que están así medias cortaditas, se la vamos a poner aquí a nuestra agüita que pusimos a hervir.
no tiene así como que un sabor muy fuerte porque pues son poquitas semillas. Pero pues esas son las que necesitamos para combatir esa tos tan horrible, esa tos seca. Y también vamos a estar ocupando más o menos una cucharadita cafetera de tomillo. Y vamos a dejar que este té hierva durante 8 minutos. Y ahorita regresamos. Cuando ya está a punto de hervir, le vamos a agregar la cuarta parte del membrillo en trozos. Y ahora sí, que hierva sus 8 minutos. Y cuando ya tiene 8 minutos hirviendo, en este momento lo vamos a apagar y vamos a dejar que repose otros 10 minutos antes de poderlo tomar. Como les digo, este té es buenísimo para aliviar la inflamación bronquial, para eliminar esa tos seca que luego no nos deja ni dormir, o que hablamos mucho, que no podemos caminar porque nos da un acceso de tos. Este tecito ayuda a desinflamar los bronquios, también ayuda a limpiar los pulmones, es un expectorante maravilloso. Así es de que este té es buenísimo para tomárselo. ¿Y quién se lo puede tomar? Pues todo el mundo, como siempre. Mujeres embarazadas, consulten al doctor, pero el resto de las personas bien pueden tomar este tecito. Vamos a dejar que se repose 10 minutos y ahorita regreso con ustedes. Cuando ya nuestro tecito reposó los 10 minutos requeridos, vamos a servirnos nuestra primera tacita. Y ya está listo para que nos tomemos nuestra primera tacita. Vamos a probarlo. Estoy lista para tomarme esta deliciosa tacita de té de membrillo, de semillas de membrillo. Sabe poquitito membrillo, o sea, no sabe mucho, ni sabe así como que tenga un sabor muy fuerte. Es agradable este tecito, es buenísimo. También pues nos va a ayudar muchísimo a eliminar las flemas que tenemos en el pulmón, aliviar la inflamación que podemos tener en los bronquios. También pues a combatir esa tos seca y a que se nos elimine totalmente. ¿Y cómo se debe de tomar este tecito maravilloso? Pues se debe de tomar 3 tacitas diarias hasta que se quite el problema. Generalmente de 10 a 15 días y ya tenemos listo el problema resuelto. Es importante que se tome, cuando se empiece a tomar, se tome durante 15 días más o menos para que nos logremos corregir el problema. ¿Y quién se debe de tomar este tecito? Pues todo el mundo. Mujeres embarazadas, consulten al doctor antes de empezar a tomar este tecito. 3 tacitas diarias es suficiente a la hora que ustedes quieran, siempre y cuando no se lleve no sea junto con las comidas. La primera tacita yo les recomiendo que se la tomen en ayunas, y a lo largo del día consuman las otras 2 tacitas del día a la hora que se les preste a ustedes. Como les digo, este tecito se debe de tomar así 3 veces al día, tibiecito. Es la mejor manera que yo les puedo sugerir de que se lo tomen. También pues, aparte que nos va a ayudar a desinflamar los bronquios, nos va a limpiar los pulmones de flemas esas que se resecan, y a eliminar esa tos seca también nos va a ayudar a combatir la inflamación en el resto de nuestro cuerpo. Es un té maravilloso y muy fácil de preparar. Además sabe riquísimo. No se le debe de poner endulzantes, como siempre ya les digo. Si es para los niños chiquitos, le podrían agregar un poquito de miel para que sea más, que se lo tomen con más facilidad. Ya ven que a los niños pues luego no les gusta, pero en esta ocasión con un poquito de miel para los niños solamente es buenísimo. Yo les sugiero siempre que no le pongan azúcar a los tés para que su cuerpo asimile 100% sus propiedades del té que están ustedes tomando. Además sabe riquísimo. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina. Preparé este delicioso té de semillas de membrillo. Es buenísimo para los bronquios, para desinflamarlos. Prepáralo, te va a encantar.
Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un cordial saludo, un gran abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye.